Muy buenas noches. Y, primero que todo quiero presentarlos a cada uno de ustedes para que se conozcan. San Agustín, Margaret Thatcher, Sócrates, Mandela y Friedrich Nietzsche. Quise invitarlos esta noche para que discutiéramos una problemática respecto a las cárceles en El Salvador y las pandillas de las maras. Es una situación bastante delicada que me gustaría que entre todos llegáramos a una discusión, a un consenso con una propuesta respecto a esta problemática. Quisiera oír qué piensa cada uno de estos problemas para iniciar. Vale, te agradezco, Frederick, por invitarme a este espacio, les agradezco también a todos. Quiero iniciar con algo, el hombre tiene la capacidad de obrar bien o mal de acuerdo a ese libre albedrío que dicta nuestra voluntad, y esa voluntad separa al alma del cuerpo humano, y esa misma alma es una y única. Es un alma que actúa racionalmente, que tiene la capacidad de discernimiento y que le permite al hombre ser partícipe de la inteligencia. Y esta alma que es incorruptible, que es libre de todo error cognitivo y moral, pasa también por diferentes etapas. Y la primera etapa de estas es un conocimiento sensible, que pienso yo que están involucrados estos jóvenes, estos maras, como ustedes lo llaman. Por eso están recluidos en este sitio, ya que este conocimiento sensible se está enfocando netamente a un mundo externo, un mundo lleno de opinión, un mundo efímero, un mundo que es regido por el cuerpo humano, por la carne. Es un mundo que se enfoca mucho en las emociones y en las necesidades que tiene el cuerpo humano. Pienso yo que ese es el problema que acoge o que se presenta en esta problemática. Para mí, la problemática principal que tienen las cárceles de El Salvador es la ley. El sistema penitenciario es muy débil y no es estricto. Las cárceles no se han vuelto un lugar de castigo, sino un lugar donde los delincuentes pueden hacer sus hogares. La problemática radica en que la población de las cárceles es mucho mayor a la capacidad de las mismas y también radica en que no le estamos dando a los delincuentes la posibilidad de reivindicarse en la sociedad. No existe en El Salvador ni en las cárceles de El Salvador una entidad capaz de apaciguar la delincuencia que está ocurriendo dentro y fuera de las mismas cárceles. Bueno, en mi concepto, el problema es el abandono total del Estado. De donde soy, de Grecia, el tema del Estado es un fundamento. La polis da todas las garantías de educación, salud, acompañamiento, y este grupo de personas no lo están teniendo. Mi preocupación, absoluta ausencia del Estado, familias desintegradas y una represión total, que realmente esto no está conllevando sino a que estas personas se hundan cada vez más en esa violencia y en esa delincuencia. De acuerdo con todos ustedes y escuchándolos, pienso que el problema radica en que no hemos hecho partícipes a estas personas de las políticas, de los lineamientos que quiere el Estado. No hay una coherencia entre los programas para resocializarlos. Se castiga por castigar, pero no se tiene en cuenta al que está ni al victimario ni a la víctima. Solamente estamos en pro de resarcir los errores, pero no pensamos en que estas personas, estos grupos de pandillas, maras, tienen necesidades, tienen incertidumbres, tienen anhelos, pero no están siendo atendidos, y ellos están buscando, están tomando las armas, están buscando el poder por su fuerza, por la mano, ¿sí? Hay un Estado que es invisible y por eso se ha dado ese carburante, se ha habido ese catalizador para que estas pandillas empiecen a tomar el poder por sus manos. Nada de lo que vayamos a hacer, nada de lo que vaya a funcionar puede establecerse si no se hace partícipe a estas personas, si no se involucran en las soluciones. No se puede tener un Estado excluyente. Tengo esa experiencia totalmente vigente en mi vida. No se puede tener un Estado excluyente porque no vamos a avanzar, y más allá del problema de las cárceles y las penitenciarías, es en el que todos tenemos que ser partícipes del Estado, de sus políticas.
funcionar con ellas. Como les decía, no hay modelos de socialización. Y como no hay modelos de socialización para que esas personas puedan salir adelante, pues no hay un fin concreto. Los fines y los medios no son separables. Pienso que planteo el problema desde este punto de vista porque no hay coherencia entre lo que queremos lograr y lo que estamos haciendo para lograrlo. Solamente el Estado busca es castigar, castigar, castigar. Pero no estamos teniendo en cuenta, el Estado no está teniendo en cuenta qué es lo que realmente se necesita para la sociedad. Y eso me parece que es importante. Gracias, Manuel. Desde mi opinión, difiero un poco de cada uno de ustedes. Para mí el problema radica en que estamos tratando de a unas personas de imponerles algo según unos lineamientos que no deberían ser impuestos. Estas personas han logrado tener una libertad de pensamiento. Están dentro de un caos, pero cuando las cosas se dejan libres, llegan a tender a un equilibrio. Para mí, el problema es tratar de imponer algo sobre estas personas. Ese es el primer error que estamos cometiendo. Ellos han llegado a un estado de libertad y de naturaleza en donde su conciencia ya es libre. Y querer atraparlos y esclavizarlos bajo unas políticas y unas morales estrictas impuestas por nosotros, por religión, por política, simplemente va a causar un mayor choque y no va a dejar realmente desarrollar a estas personas. Frederick, me gustaría contradecirte y darte mi opinión. Digamos, estas personas están libres, como tú lo dices, llevan mucho tiempo libres, pero esa libertad es lo que les sigue generando ese problema. Si esa libertad o ese conocimiento sensible, como yo lo llamo, nos pasa o no trasciende a otro tipo de etapa, el problema va a seguir existiendo. De acuerdo contigo, San Agustín, pero es que este problema es una forma de caos que existe. Precisamente estamos tratando de atraparlos, no son libres, estamos tratando de atraparlos en un momento. Ellos tienen una mentalidad libre, pero están atrapados en un sistema que no funciona, en donde ellos no pueden realmente desarrollarse. Para mí, el escenario ideal, el mejor escenario que debería existir, es simplemente dejarlos ser, dejarlos agruparlos según su mentalidad, que ellos generen un caos. Porque ese caos en algún momento, Mandela, va a lograr llegar a un punto de equilibrio, va a lograr liberarse de toda moral impuesta, va a lograr liberarse y equilibrarse frente a cualquier otro tipo de política y moral. Van a lograr un equilibrio. Quiero aportar algo y es la libertad por sí misma. La libertad per se no es buena ni es mala, sencillamente es un estado al que todas las sociedades quieren llegar, pero debe hacerse de una forma responsable. O sea, tenemos que liberarnos primero de nosotros mismos. Estas personas tienen que liberarse de sus propias ataduras, de las cosas que no les permiten involucrarse en la sociedad. Y la sociedad al mismo tiempo, los poderes del Estado, la sociedad en su conjunto, también tienen que incluirlos y tienen que liberarse de esos prejuicios y de esas, digamos que visiones que se tienen de este tipo de personas. Por eso es que tienen que estamos en búsqueda de una libertad organizada, no una libertad deliberada, porque así no funciona el Estado, así no funciona ningún grupo social en donde hay anarquía, no se trata tampoco de eso. Pero es que el Estado que estás tratando de imponerles es un Estado en donde ya está impuesto, es una sociedad que está esclavizada bajo unos criterios de moral y de religión. Okay. Quisiera compartir con ustedes, para mí, desde un punto de vista político, cuál es el mejor escenario dentro de esta problemática, y siento que tiene que ver con la ley y con leyes más estrictas. El mejor escenario que puede ocurrir es que la delincuencia disminuya a raíz del gobierno implementando leyes más estrictas, aquellos que hacen que atentan contra la vida, contra la salud, contra la vida normal de los otros ciudadanos de El Salvador. Pienso que un mejor escenario también podría involucrar que el ejército se fortalezca para que los maras y las personas que están en la cárcel de El Salvador puedan entender que se necesita una mano rigurosa para que la sociedad salvadoreña pueda mejorar. Esto incluye que haya menores niveles de corrupción, que haya menos extorsión y menos violencia dentro de la cárcel y fuera de la cárcel.
Para mí, si tenemos en cuenta el tema de la libertad que están ustedes expresando, ¿qué más libertad que utilizar la educación? ¿Por qué no tener en cuenta a esta población como posibles y futuros artistas talentosos, conocedores de sí mismos y que puedan aportar a la sociedad a través de ese conocimiento? ¿Qué más libertad que esa? Es importante que sientan la justicia, que sientan el respaldo del Estado a través de políticas que puedan ayudarlos, independiente de toda su situación, porque ellos han tenido que luchar y ser los marginados de los marginados. Como les digo, para mí el mejor escenario posible para poder solucionar este tema de las maras es tener gente educada. Gracias, Sócrates, por la puntualidad de lo que estás diciendo. Y me gustaría ir de ustedes, de la misma forma que Sócrates lo hizo, ¿cuál es el mejor escenario de una forma puntual antes de entrar a una discusión más profunda al respecto? Está bien. Para mí el mejor escenario es que estos maras logren transitar de un conocimiento sensible a un conocimiento competitivo, donde a través de Dios encontrarán la razón divina. Podrán generar una mano de valores, podrán generar una trascendencia para todo el tema de los problemas que están conllevando a esta sociedad. Ok, para mí el mejor escenario es que los maras sean quienes dinamicen la sociedad. Son ellos los que tienen que dinamizarlas. Ellos tienen que hacer parte de la solución. Tienen que dinamizarla en todos los aspectos, en los aspectos culturales, sociales, productivos. Y eso lo hacen con programas de inclusión, en el que todos participemos, en el que todos funcionemos a una sola voz, a un solo mando, sin exclusiones, ¿sí? Tanto víctimas como victimarios de los conflictos, todos tenemos que estar ahí, construyendo. Bueno, para mí el mejor escenario es dejarlo ser, realmente. Yo creo que políticas más duras es simplemente esclavizar más a una población. Yo creo que hay que dejarlos libremente, dejar que su caos y su gran anarquía llegue a un punto de equilibrio total. Dejarlos ser, dejarlos vivir. Eso es para mí el mejor escenario. Pero también quisiera saber cuál es la peor situación, el peor escenario que puede ocasionar, de acuerdo a ustedes, en terminar esto. San Agustín, ¿qué piensas? Para mí el peor escenario es que estas maras sigan en el pecado, que sigan en ese conocimiento sensible, que sigan guiados por las emociones en un mundo efímero, que sigan guiados por ese cuerpo, por esas necesidades corporales que tienen los hombres. Ese para mí es el peor. Difiero, yo pienso que si no proponemos leyes más estrictas a estas personas que están causando tanto daño en la sociedad de El Salvador, eventualmente ya no van a existir castigos para los delincuentes y no van a pagar condenas por todo lo que hacen, todos los crímenes que cometen. Además, eventualmente se puede volver un Estado fallido, donde no hay intervención del Estado, y estas personas que dentro de la cárcel ya hacen daño, por fuera van a reinar y van a hacer daño al resto de la población. Esto implica que la seguridad nacional sea nula y que la delincuencia tome el mando, lo que me parecería a mí que sería el peor escenario posible si no tomamos medidas. Gracias, Margarita. San Agustín, pues yo quisiera preguntarles cuál es entonces el sentido de la vida, de esos objetivos, porque lo que ustedes están diciendo es, ellos simplemente están viviendo, ellos viven. Para mí el sentido de la vida es encontrar la verdad. Para mí el sentido de la vida es encontrar la razón divina en Cristo, en Dios, porque a través de este encontraremos la felicidad eterna, la felicidad inmutable. No nos guiaríamos en felicidad que va a morir o en bienes que van a desaparecer de la faz de la tierra. Para mí ese es el sentido. Para mí el sentido es que todos podemos vivir en iguales condiciones y en este momento en El Salvador, con lo que está pasando dentro de las cárceles, no solamente está afectando a la gente y los maras que están dentro de las cárceles, sino que ellos extorsionan a la población que está afuera, a la población que quiere vivir bien, a la población que quiere vivir sana, sin ningún disturbio, y estas personas que están dentro de las cárceles están afectando la vida de los demás.
Sócrates, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el peor escenario? Vean, para mí el peor escenario es que este grupo de personas se conviertan en todo un centro de aprendizaje de la violencia, que ni siquiera sean capaces de respetarse su propio cuerpo, que ni siquiera sean capaces de respetar la vida de los demás y que no les interese nada. ¿Y qué tendría de malo que mueran más débil? No están muriendo al Sobrevivan los más más débil, fuertes. ellos no están asesinando al más débil, están asesinando personas inocentes, que no tienen nada que ver, extorsionan y hacen el mal a otras personas. Si usted dice, por ejemplo, el tema de la libertad, que los podemos dejar ser, sería muy interesante si pudieran ellos estar en un solo lugar, por ejemplo, y ellos mismos poder seguir sus leyes, su organización, pero no está siendo así. Entonces, ese tema del centro de aprendizaje del mal para mí es el peor escenario. Pues simplemente es un caos que no ha llegado a un equilibrio porque han querido imponerles unas reglas morales que no tienen sentido, pero Mandela. El peor escenario realmente es que esto pase de generación en generación, que no haya una parte, no haya un stop, que no haya algo que pueda revertir todo este efecto, y que todo este tema de delincuencia, de falta de valores, de esclavitud de ellos mismos, pase, como les digo, de generación en generación, generando, propiciando una suspensión del país en el tiempo, de la sociedad va a quedar rezagada, no va a poder participar del concierto de las naciones, porque no va a haber unas políticas claras de progreso en donde todos estemos incluidos. Si esto no se le pone una tranca, si esto no tiene algo que lo pueda controlar, esto va a seguir pasando y va a seguir siendo un problema generacional y no nos va a llevar a ningún lado. Ese es para mí el peor escenario. Bueno, yo me acuerdo un poco con Sócrates en el sentido, pues para mí el peor escenario, pues en últimas no es un mal escenario, pero sí tiene que ver con que se haga un despliegue del exterminio, de donde el más fuerte empieza a eliminar al más débil. Pero en últimas, pues el resultado, digo que no es un tan mal escenario, es porque pues terminaríamos con una sociedad de personas libres de morales, libres de prejuicios, simplemente viviendo un superhombre. Pero quisiera ver cuáles son esas fuerzas que motivan a llegar al peor escenario y al mejor escenario. Empecemos por el mejor escenario. ¿Cuáles son esas fuerzas que para ti, San Agustín, te llevan a tu mejor escenario? Las fuerzas que son motivadoras de esto y las que son opositoras. Bueno, para mí las fuerzas motivadoras que llegarían a ese mejor escenario, primero es la razón divina. Lo cual también se está enfocando en un tema de la moralidad, de los valores morales, ¿sí? Porque un objetivo de las cárceles, de estas cárceles que privan de la libertad a los maras, es reinsertarlos bajo un sinónimo de moralidad, la cual lo da el alma. Pero en fuerzas opositoras, pienso yo, que son las necesidades corporales. Que siguen guiando al hombre hacia esa divinidad, hacia esa carnalidad, hacia ese mundo externo y efímero. Dentro de mi mejor escenario, el cual era, que tiene que haber más leyes para que las personas aprendan a respetar el gobierno y a las demás personas. Pienso que dentro de las motivaciones para que el gobierno tome el mando y haga leyes más estrictas está que exista menos delincuencia en las cárceles y menos delincuencia a nivel nacional. Dentro de las fuerzas opositoras, pienso que la más importante puede ser la que se rebelen los maras con el gobierno y que el gobierno no pueda aplicar estas leyes que se necesitan aplicar para que la situación del país y de las cárceles mejore. Para mí, por ejemplo, como fuerza motivadora dentro del mejor escenario,
Hablando de la educación, es que sin educación no puede haber un futuro claro. Adicionalmente, es importante conocer cómo cada uno de ellos pueden conocerse a sí mismo y cómo hacer ese conocimiento de sí mismo a través de la ignorancia. Eso es imposible. Eso es mi fuerza motivadora. Y como fuerza opositora, considero el tema de la discriminación y de la marginalidad, que no hay un sentido justo ni hay un apoyo desde el Estado que pueda colaborar con este grupo de personas. De acuerdo. Bueno, siento que las fuerzas motivadoras del mejor escenario, de mi punto de vista, es la participación. Participación entendida como un estado incluyente. Y esto nos lleva a algo que es la inclusión social. Pienso que esto es un factor clave entre las fuerzas motivadoras para generar una sociedad más progresista. Como fuerzas opositoras, siento que la ambición de poder de unos pocos puede generar rezago, puede generar una sociedad un poco más retraída y, asimismo, la corrupción. Esas son mis fuerzas motivadoras y mis fuerzas opositoras. Gracias, Mandela. Bueno, yo quiero empezar por lo opositor. Para mí, la fuerza opositora que existe son simplemente esas imposiciones religiosas, políticas, morales que les queremos poner a esta gente. En cambio, las motivadoras es la misma naturaleza del ser. Que quiere ser, que está dejando llevar por su verdadera naturaleza libre y la libertad que debe estar ahí. Yo quiero apelar a su conocimiento y para concluir esta parte del mejor escenario a través de estas preguntas y la estructura mayéutica. ¿Hasta dónde es posible que las necesidades corporales de cada uno superen las necesidades de un pueblo? ¿Hasta dónde es posible que un grupo específico pueda rebelarse frente a un gobierno? ¿Hasta dónde es posible que un grupo tenga que ser discriminado y marginado? ¿Por qué el tema del poder, el tema de la corrupción, por qué tendrían que ser superiores al mismo Estado? Porque es que, Sócrates, el hombre primero piensa como solo un individuo, no como sociedad. Para él primero está el individuo. Por esto considero yo que hemos llegado, o que las cárceles de Salvador han llegado a donde están, porque cada persona vela por sí mismo, y por eso deben existir las leyes, que traten a todas las personas como un conjunto de personas y donde todas tengan que cumplir una misma ley, donde no se vele por uno mismo, sino por el bienestar de un país, no un bienestar individual. Pero es que estas políticas solo crean un pensamiento sistemático. El hombre no es un pensamiento sistemático, es un pensamiento libre. Estás tratando de esclavizar una mentalidad que nunca va a poder ser esclavizada por su naturaleza. El hombre carece de propósito en la vida. Veamos los peores escenarios. Fuerzas opositoras, fuerzas motivadoras, lo mismo. Mandela, ¿quieres empezar? Pues en el peor escenario, siento que un motivador para que esto suceda es la venganza. El ánimo
que tienen estas personas de venganza, de sentir que tienen que reclamar por derecho propio lo que piensan que les pertenece. Lo que se puede oponer, que puede ser una fuerza opositora para el peor escenario, las medidas represivas impartidas por el Estado. Esto también atado a un tema de coherencia social. Esas son Sócrates. Dentro de mi peor escenario, que es la consolidación de un aprendizaje del mal, como fuerza opositora, considero robustecer el tema de la educación para que no ocurra esto, ¿correcto? Vamos a robustecer ese proceso de educación a través del conocimiento de cada uno de sus talentos, de su fuerza, de su entorno. Entiendo que estás tratando de decir que las fuerzas opositoras, eso lo veo como una solución. Tal vez lo que quieres decir es que el Estado tenga políticas más claras y contundentes. ¿Es lo que te entiendo? Más claras y contundentes para generar y para forjar un progreso. Ellos están totalmente abandonados, no tienen respaldo del Estado, no tienen respaldo de salud ni de educación, no se quieren a sí mismos. Como una fuerza motivadora, en definitiva, para que incremente este peor escenario es que esa estructura de educación que están teniendo como violentos, porque se están capacitando en violencia, se incremente y continúe yéndose hacia otros países, hacia otras regiones. Me parece muy complicado el tema del transporte de esos grupos de maras hacia otras regiones. Regiones invadidas por ese conocimiento del mal. Bueno, para mí, una de las fuerzas motivadoras del peor escenario es que las personas, que estos mares sigan en un conocimiento sensible y en un conocimiento también intelectual. Como lo decía Frederick, son personas que se enfocan mucho en su propio bienestar, ¿sí? Son personas netamente individualistas. Esta es una fuerza motivadora para seguir encontrando ese amor del mundo por el mundo, en enfocarse en bienes que van a ser susceptibles, que van a ser desaparecidos. Pero para mí una fuerza opositora es la búsqueda de la verdad. La verdad no existe, Agustín, porque son solo interpretaciones. Para mí la verdad sí existe y es representada a través de la razón divina que toca el alma del cuerpo humano. Exacto, esa es tu interpretación. Para mí, las fuerzas opositoras simplemente la cobardía. El no detenerse a pensar antes de seguir a las bases. Motivante, simplemente la misma naturaleza del ser, al igual que cualquier cosa. El abandonar toda imposición. Esas son para mí las fuerzas. Para mí, el peor escenario es que se convierta en un Estado fallido por la falta de leyes y la falta de rigidez en las normas, por lo que considero que una fuerza opositora de que este problema pueda pasar es que el gobierno detenga
esta constante violencia y esta constante delincuencia que se encuentra dentro de las cárceles. Una fuerza motivadora para que este peor escenario ocurra es que los maras quieran adquirir el poder total dentro de las cárceles. Entonces, esto para mí, poder es la fuerza motivadora del peor escenario. Bueno, interesante. Creo que podríamos ya, oyendo la opinión de cada uno de nosotros, llegar a una conclusión. Pienso que primero debemos plantear las soluciones que tenemos escritas y después definir desde los puntos de vista cuál sería la decisión que tomamos entre todos. No sé qué piensan ustedes. ¿De acuerdo? Podríamos también hacer la votación de eso, de cuál es la solución. Listo. Que mejor. Si les parece, puedo empezar dando mis dos propuestas. Mi propuesta número 1 es: propongo liberar a los delincuentes con penas menores y mejores comportamientos. Esto para dejar las cárceles con el número de personas que pueden tener dentro de ellas y no sobrepoblarlas. También pienso que dentro de esta propuesta se puede reivindicar en la sociedad a los delincuentes que quedarían en libertad bajo la libertad de palabra. Mi segunda propuesta, y quiero volver a decir una frase que dije hace mucho tiempo, es: la riqueza de un país no necesariamente constituye a base de los recursos naturales propios. Es posible obtenerla aunque no haya ninguno. El recurso más importante son las personas. Diciendo esto, quiero enfatizar que hay que establecer leyes para incrementar la seguridad nacional dentro de las cárceles y fuera de las cárceles a las personas inocentes que no tienen nada que ver con el problema que está pasando dentro de las cárceles y los maras. Esto para poder darles a las personas salvadoreñas la oportunidad de florecer. Para esto se deben establecer leyes como la pena de muerte para las personas que cometan crímenes muy graves. Y esas son mis dos propuestas. Dentro de mis dos propuestas, primero que todo, siento que el tema de la educación puede combatir esa ignorancia. En este momento solo sé que nada sé, pero hay algo que me mueve mis entrañas y es el conocimiento conocimiento de uno mismo. ¿Qué tal si esta población pudiera comprender y entender cada uno de sus sueños, comprender cada uno de sus metas, fuera de la violencia que les ha tocado vivir? Planes de educación que puedan ser soportados por el Estado, que no se sientan abandonados. Esa es mi primera propuesta. Que dentro de esas cárceles pudieran recibir capacitaciones en los temas en que les gusta a ellos, no necesariamente temas ladrilludos ni nada de eso. En la segunda solución definitivamente es el acompañamiento absoluto a través de la salud, a través de la igualdad por parte del Estado. Siento que es la responsabilidad de la polis la que debe llevar este asunto como principal aportante para poder salir flotantes de estos problemas. Ok, seré conciso. Para mí, el peso mío es mi amor y por el peso de mi amor me muevo. Entonces, para mí la respuesta, la primera solución es el amor. Es el amor a través de la razón divina, con la cual podrán encontrar la felicidad estas maras y podrán reivindicarse en una sociedad, ya que el alma tiene valores morales. Como lo dije al inicio de esta charla, uno de los objetivos de las cárceles que oprimen de la libertad a estas personas es reivindicarlos en valores morales. Entonces, para mí, la respuesta es el amor. En segunda instancia, plantearía también que el Estado esté guiado a través de la Iglesia, para que éste sea incorruptible, para que éste pueda saber
guiarse a través de los valores. Perfecto. Mis propuestas, como ya he dado mi percepción de las cosas, consisten desde mi teoría que el hombre solo consigue su verdadera naturaleza cuando renuncia al consuelo y a tratar de darle sentido al mundo. Mis propuestas es que el hombre simplemente sea lo que es, simplemente viva. Por eso, la primera es dejarlos ahí, no tratar de imponerles nada, simplemente dejarlos. Ellos encontrarán su propio orden, su propia organización, su propia estructura, eventualmente llegarán a un punto de equilibrio. La segunda es dejarlos libres, que anden por el mundo, libres de imposición. Son personas que ya se han desatado de la moral, se han desatado de la religión. Son superhombres. Ahora, no, entiendo, estoy totalmente convencido que el perdón y la reconciliación es un factor fundamental para poder construir una sociedad libre, libre con responsabilidad, libre con miras hacia el progreso. Cuando salí de la cárcel, esa era mi decisión, liberar tanto al opresor como al oprimido. En ese orden de ideas, siento que todos debemos participar, ellos deben de participar y deben también de aportar lo que ellos saben, lo que ellos conocen. Y cuando van a la cárcel, no van absolutamente a pagar una condena. Una de mis propuestas es que ellos adquieran conocimientos, que ellos empiecen a explotar sus talentos, que entiendan que los necesitamos como ellos nos necesitan a nosotros, porque todos somos factores claves de una sociedad. Para ello me parecería importante y supremamente relevante que todos tuvieran la oportunidad de estar en todas las cárceles, que se rotaran, porque de esa forma el reconocimiento rota, de esa forma puede haber una periodicidad o, digámoslo, una movilidad de los valores. La libertad puede ir pasando de un lado a otro. También me parece importante que las cárceles funcionen como una especie de hermandades, en donde todos funcionamos como un colectivo, aportando, generando, opinando, construyendo todo el tiempo. Gracias, Mandela. Pasemos a unas votaciones. Me gustaría que escogiéramos cuál es la mejor propuesta. Por favor. Bueno, ahora cada uno ya desde su persona va a escoger pues la mejor propuesta. Ya podemos salir del personaje y empezar entonces ya a discutir sobre cuál sería la mejor propuesta. ¿Empecemos? ¿Ya hicimos la votación? Voy a sacar los papeles para ver cada quien qué dijo. Pero el de Daniel, tú coges la tuya. Ok, pero ¿cuál de los dos? La parte del amor, ¿sí? Entonces, digamos que proponía que a través del amor, de la enseñanza del amor y de los valores, la gente se pudiera reivindicar, se pudiera, sí, como reivindicar una sociedad a través de esas bases. Listo. Entonces, perdón, parece que es totalmente válido y súper importante que haya un perdón y que haya una reconciliación en la sociedad, tanto como lo decían el personaje, las que son víctimas y los que son victimarios tienen que perdonarse porque tienen que empezar un nuevo sistema, tienen que empezar una nueva vida, empezar una nueva sociedad, tienen que empezar desde cero. Para eso tiene que haber perdón, disposición. Listo. Mi voto fue por la educación, porque considero que la educación es la base del progreso
Y pienso que a pesar de que sí se tiene que tener respeto y todo esto que acabas de decir, para que las próximas generaciones no vuelvan a caer en los mismos ciclos y no sigan esos patrones que en este momento tienen los maras, se necesita mucha educación para los niños pequeños. Yo voté por la propuesta de Mandela, del personaje de Mandela. Esa parte también de la reconciliación. Creo que es importante también lo que decía de crear, digamos que, potencializar a las personas en donde se deben desempeñar. Yo también estoy de acuerdo en el tema del perdón y la reconciliación. Podemos hablar de pronto de educación, podemos hablar de democracia, pero si nuestros corazones o los corazones de las personas no están sanos, no están libres de todo ese odio y de todo ese rencor, así hayan políticas, así hayan recursos, no se va a poder hacer. También estoy de acuerdo con el tema del amor. Esas personas necesitan mucho de eso. Somos seres humanos, no somos de piedra, y yo creo que el tema del cariño, el amor que se tiene al prójimo puede también ayudar a este tipo de conflictos. Es que hay un referente mundial de esto, y es que se pudo tomar una metodología que excluía a los unos de los otros, y ese país, Sudáfrica, hoy en día es un país, es un referente mundial en temas de perdón y reconciliación. Entonces, pues en ese orden de ideas, creo que viendo la votación, la propuesta que gana es el perdón y la reconciliación hecha por Mandela. Bravo. Muchas gracias. Despídense, chao.